Después de descubrir que mi esposo, un director ejecutivo, no podía superar a su ex, una madre soltera, divorciada, comencé a enseñarle a nuestro hijo a llamarlo tío. Después de notar que mi esposo, un director de empresa, sería muy apegado a su ex, una madre soltera, comencé a enseñarle a nuestro hijo a llamarlo tío. Cuando nuestro hijo tuvo fiebre y su ex lo llamó para que se fuera en medio de la noche, toqué la frente calientita de nuestro hijo y le pedí que le dijera, adiós, tío. Cuando prometió asistir a la reunión de padres y maestros de nuestro hijo. Pero su ex llamó muy triste diciendo que su hijo no tenía un padre que lo acompañara. Mi esposo se fue sin dudarlo ni un poco. Ni siquiera levanté la vista. Le entregué mi teléfono a nuestro hijo y le pedí que le enviara un correo de justificación a la maestra en nombre del tío. Cada vez nuestro hijo dudaba durante mucho tiempo. Hasta más tarde, cuando mi esposo finalmente se dio cuenta de lo que nos debía, tomó la iniciativa de sugerir que nos tomáramos fotos familiares juntos. En la puerta del estudio de fotografía, la ex volvió a llamar bastante sensible al teléfono. Evan, ¿puedes venir a recoger a Tañer de la guardería ahora mismo? Los otros niños le hacen comentarios por no tener papá. La duda pasó por el rostro de mi querido esposo. Estuvo a punto de agacharse para explicarle a nuestro hijo. Esta vez, sin que yo se lo pidiera, nuestro hijo se despidió con la mano. Está bien, tío. Ve a estar con tu otro hijo. Mamá y yo somos suficientes para una foto familiar. En el momento en que nuestro hijo dijo esas palabras, tanto Evan Harrison como yo nos quedamos en silencio durante los 28 días desde que descubrí que el tiempo de Evan ya no estaba con nuestra familia. Cada vez que nos dejaba solo a mí y a nuestro hijo por Van Wijk, le pedía a nuestro hijo que lo llamara tío. Para recordarnos tanto a mí como a nuestro hijo que no debíamos estar muy tristes por alguien que estaba muy ausente. Pero nuestro hijo no lo veía así. Tenía solo 7 años. La edad en que más necesitaba a su padre. Cada vez que le pedía que dijera tío, dudaba mucho tiempo antes de pronunciar la palabra en voz baja. Pero hoy lo dijo por su cuenta. Lo dijo con fluidez y naturalidad. Como si hubiera ensayado la palabra innumerables veces en su mente. Al vernos a ambos sorprendidos, nuestro hijo me tomó de la mano y le dijo a Evan, tío, adelante. Luego me miró. Mamá, vámonos. Vamos a llegar tarde a nuestra cita, me tiró de la mano paso a paso hacia el estudio fotográfico. La sesión de fotos familiar fue algo que Evan había sugerido para compensar el haberse perdido el evento escolar de nuestro hijo. Nuestro hijo lo había estado esperando con ansias durante medio mes. Lo seguía en silencio. Sentía mi corazón bastante triste y muy abrumado por todo. La gran melancolía me da ganas de soltar unas lágrimas. Descubrí la gran distancia de Evan por accidente. Fue a celebrar el cumpleaños del hijo de Vivian. Y cuando regresó, se olvidó de los boletos en su bolsillo. 3 boletos para Universal Studios. Para su 6º cumpleaños, nuestro hijo deseó que toda la familia fuera junta a Universal Studios para ver a sus personajes favoritos. Evan pensó que era infantil y rechazó la idea sin pensarlo. Sin embargo, unos días después fue con el hijo de Vivian. Encontré la publicación de redes sociales de Vivian en el teléfono de Evan. El lugar más mágico debe visitarse con el mejor papá. La foto mostraba a Evan y Vivian sosteniendo a un niño. Una foto de los 3 juntos. Vivian era su primer amor, separada y con un hijo. Esa noche subimos nuestra charla más complicada. Insistí en la separación y en llevarme a nuestro hijo conmigo. Evan me acusó de ser irracional. Me preguntó cómo podía soportar dejar que nuestro hijo creciera sin un padre en casa. Prometió firmemente que solo sentía compasión por Vivian. Al mirar el rostro, obviamente confundido de nuestro hijo, suspiría muy profundo para no perder la paciencia. Sabía que si obligaba a nuestro hijo a irse conmigo, nunca olvidaría a Evan, pero también sabía que si pasaba una vez, pasaría una segunda, una tercera vez. No quería que mi hijo estuviera mal por su supuesta compasión, así que elegía otro enfoque. Convencí a Evan para que firmara los papeles de separación. Faltaban 30 días para que el trámite se hiciera oficial. Durante esos 30 días, si Evan entraba en razón, fingiría que no había pasado nada por el bien de nuestro hijo. Si no, pasaría esos 30 días haciendo todo lo posible para ayudar a nuestro hijo a acostumbrarse. Oye, era el día 28. Nuestro hijo había llamado tío a Evan por su cuenta. Sentía el cuerpo de nuestro hijo temblar levemente, pero no estaba feliz. Se sentía una gran incomodidad en el fondo de mi corazón. Mientras cruzábamos la calle, Evan finalmente reaccionó. Dio unos pasos detrás de nosotros, queriendo preguntarle a nuestro hijo qué estaba pasando. Cuando Vivian volvió a llamar, todavía con esa suave y muy triste voz de queja. Evan, ¿dónde estás? Tañer está muy sensible y dice que quiere a su papá. No puedo calmarlo. Los pasos de Evan se detuvieron. Se quedó mirando nuestras espaldas con el teléfono en la mano y respondió, está bien, lo sé. Estaría allí enseguida. Después de colgar,
Me envió un mensaje de texto que decía, hablemos esta noche. Luego se dio la vuelta y se fue sin dudarlo. El sonido del motor de un auto arrancó y luego se desvaneció en la distancia. Nuestro hijo dejó de caminar y se unió en mis brazos. Sus ojitos me decían de mi ropa. Mamá, ¿podemos no tener papá nunca más? ¿No nos tomamos las fotos? Llevé a nuestro hijo directo a casa. Empecé a empacar. Mientras se reservaba boletos de avión para regresar a mi ciudad natal, Vivian me envió un video. El escenario era otro conocido estudio fotográfico de la ciudad. Vivian y Evan vestían ropa a juego, sosteniendo a un niño de unos 5 años posando para la cámara. Al final del video, Vivian hizo un comentario como de costumbre. Esto es una foto familiar. Evan y yo podemos tomarnos una en cualquier momento. Si esto hubiera sido antes, al ver la actitud poco amable de ella, definitivamente habría respondido de inmediato. Pero ahora, viendo a nuestro hijo organizar cuidadosamente sus juguetes, solo tuve un pensamiento. ¡Qué curioso! Salí del chat y reservé 2 boletos hacia Tol para pasado mañana. Justo después de pagar, Evan llegó a casa con un pastel de fresa. Tanto nuestro hijo como yo lo miramos sorprendidos. En el pasado él evitaba el pastel de fresa más que nada. Por eso, aunque nuestro hijo era Domino, me gustó por las dulces fresas. Solo elegía el postre de macho favorito de Evan para su cumpleaños. Pero hoy, ¿por qué trajo de repente un pastel de fresa a casa? Nuestro hijo y yo nos miramos. Ambos encontrándolo increíble. Evan entró lentamente y vio el equipaje abierto. Su expresión cambió levemente. Tanier estaba muy triste, así que me quedé con él un poco más. En mi camino de regreso, recordé que a ambos les encanta el pastel de fresa, así que compré uno. ¿Por qué están empacando? ¿Se van de viaje? Negué con la cabeza. Luego asentí. Supongo que sí. Faltando solo 2 días para que la separación se hiciera oficial, no quería ninguna complicación inesperada. Al escuchar mis palabras, Evan pareció suspirar de alivio antes de continuar. El estudio fotográfico me llamó y dijo que no se presentaron. Lo reprogramé. ¿Qué tal mañana? Definitivamente no les fallaré esta vez. Se agachó frente a nuestro hijo y lo dijo muy en serio. Nuestro hijo se detuvo mientras organizaba sus juguetes. Lo miró a él, luego a mí, como si estuviera indeciso o como si ya no se atreviera a creer. Naut que nuestro hijo dudaba y mi corazón se ablandó. Está bien y va a ser la última vez de todos modos. Después de que acepté, los ojos de nuestro hijo se iluminaron de inmediato, agarró sus juguetes y corrió a su habitación. Después de que se fue, continué empacando. Evan se acercó a mí, luchó un poco antes de hablar. Por cierto, sobre lo de nuestro hijo llamándome tío hoy, mi corazón dio un vuelco. Levanté la vista hacia él. Evan se agachó colocando el pastel de fresa a mi lado. Su voz era importante, pero afectuosa. Sue, sé lo que estás pensando. ¿Crees que soy demasiado bueno con Vivian y que los he estado descuidando a ti y a nuestro hijo? Pero te aseguro que solo siento compasión por Vivian. Es madre soltera. Simplemente no quiero que la pase muy mal. Tomó mi mano y la colocó solamente sobre su corazón. Dame un poco más de tiempo. Prometo que manejaré las cosas con Vivian y su hijo adecuadamente. No dejaré que tú y nuestro hijo pasen malos ratos. Lo miré fijamente, inexpresiva. Apenas podía recordar la última vez que me había mirado tan en serio. Tal vez fue nuestra boda. En la hermosa capilla sostuvo mi mano y prometió tratarme bien por el resto de su vida. O tal vez fue el día en que nació nuestro hijo. En la sala de cuidados del hospital sostuvo cuidadosamente a nuestro hijo en sus brazos y sonrió mientras besaba mi frente. Luego dijo, nunca dejaré que tú o nuestro hijo pasen ninguna tristeza. Pensando en esos momentos del pasado, me quedé en silencio durante mucho tiempo. Decidí hablarle sobre la separación. En realidad, ¿o dónde pusiste ese de bloques de edición limitada que le compra a nuestro hijo la última vez? Esté en el mueble del estudio. Vivian dice que a Tanier le encantan los bloques últimamente. Se lo llevaré para que juegue unos días. Después de hablar, Evan fue al estudio, encontró el set de bloques, agarró las llaves de su auto y salió a toda prisa por la puerta. La puerta se cerró. La figura de Evan desapareció. Me quedé mirando en silencio a la puerta durante mucho tiempo. Luego terminé la oración que no había completado. En realidad, nuestro hijo y yo ya no necesitamos. Solo quedaban 2 días para irnos. A la medianoche, después de finalmente terminar de empacar todo, me acosté cansada en la cama. Mi teléfono se iluminó. Era un mensaje de Evan. A Tanier realmente le encantaron los bloques. Pasé toda la noche ayudándolo a armarlo. Vivian me pidió específicamente que te diera las gracias. A la medianoche, mi esposo me estaba dando las gracias el nombre de otra mujer. Tiene de la comisura de mi boca, demasiado atónita, incluso para sonreír,
pero estaba demasiado cansada para molestarme. El resultado ya estaba decidido de todos modos. Abrí el chat y respondí casualmente. No hay de qué. No se lo di a ella. Además, ese juguete era el regalo de cumpleaños favorito de nuestro hijo. Ha estado esperando a que tengas tiempo para armarlo con él. Después de enviar ese mensaje, apagué mi teléfono y cerré los ojos para dormir. No me importaba Evan al otro lado, cuya expresión cambió al ver el mensaje. A la mañana siguiente, a las 8, Evan llegó a casa inusualmente temprano. Se quitó el abrigo al entrar y vio varias maletas pulcramente ordenadas en la sala. Se quedó muy sorprendido en su lugar. ¿Necesitas empacar tanto para un viaje? Sin siquiera dejar su abrigo, caminó hacia el dormitorio con gran asombro y me preguntó. Yo estaba ayudando a nuestro hijo a vestirse y no miré hacia atrás. Nos vamos lejos. Al escuchar esto, inmediatamente miró a nuestro hijo. Solo después de recibir un asentimiento de confirmación, su expresión se relajó. Luego dejó su abrigo a un lado y sacó 3 boletos para Universales Studios. No has estado triste porque no llevé a nuestro hijo a Universales Studios. Compré boletos para hoy. Los 3 podemos ir juntos. Mostró los boletos frente a mí y a nuestro hijo, como si estuviera presumiendo su rostro lleno de mucha complacencia. Por un momento me pregunté si había escuchado mal. Había pasado casi un mes desde ese momento y recién ahora estaba pensando en ello. Pero luego pensé en la serie de mensajes sin leer en mi teléfono cuando me desperté esta mañana y de repente lo entendí. Así que era un detalle para compensar. No dije nada y seguí concentrada a investir a nuestro hijo. Pero nuestro hijo estaba increíblemente emocionado. Sus ojos parpadeaban mientras me miraba. Mamá, quiero ir. Mis ojos se curvaron en una sonrisa. Antes de que pudiera hablar, escuché a Eva y dudó un poco. Pero si quieren ir, hay un detalle. Vivian se enteró de que nos tomaremos fotos familiares hoy y le preocupa que Tanner se ponga triste si se entera. Así que lo de la foto familiar, hagámoslo hoy en otro momento. Mientras decía esto, su expresión mostraba mucho arrepentimiento. Nuestro hijo se quedó quieto. La sonrisa en sus ojos desapareció visiblemente poco a poco. Ya veo. Bajó lentamente la cabeza y no dijo nada más. Sus ojos se veían muy apagados, pero Eva no se dio cuenta. Él continuó. Es solo esta pequeña petición de Vivian. Lo pensé y no debería ser un gran problema. Solo estamos posponiendo las fotos esta vez. Siempre hay una próxima vez. Leo, ¿qué dices? Él no sabía que nuestro hijo y yo nos iríamos mañana. Esta era su última oportunidad, pero ni nuestro hijo ni yo dijimos nada. Solo asentimos en silencio. Bien, de acuerdo. Eva en suspiro de alivio. Su rostro mostraba visiblemente una sonrisa como si se hubiera quitado un peso de encima. Entonces le diría a Vivian ahora mismo, a las 3 de la tarde nos vemos en Universal Studios. Después de hablar se levantó para irse. Al llegar a la puerta se dio la vuelta. Cariño, Leo, ambos son tan maravillosos. Nuestro hijo y yo no dijimos nada. Después de que se fue, nuestro hijo saltó de la cama y sacó una mochila que había preparado del armario. Mamá, ya no quiero ver al tío. Podemos irnos temprano. Miré a Leo con el corazón partido en 1000 pedazos. Tenía 7 años y ya sabía que su padre no merecía su tiempo. No debería saber eso. Ningún niño debería saberlo. Está bien, le dije en voz baja. Nos vamos mañana temprano. Pero primero, ¿quieres que mamá te haga tortitas de fresa esta mañana? Sus ojos se iluminaron brevemente. Esa chispa de infancia que Eva en casa había apagado por completo. Con crema batida, con el doble de crema batida. Mientras preparaba el desayuno, Leo se sentó en el taburete de la barra de la cocina, balanceando las piernas y observando cómo mezclaba la masa. Era nuestro ritual de los sábados, algo que hacíamos cada semana antes de que Eva no empezara a desaparecer los fines de semana. Me pregunté cuántos sábados más tendríamos juntos. Libres del peso de esa casa. Antes de que Leo empezara a olvidar lo que se sentía vivir sin el corazón constantemente en espera. A las 9:47 mi teléfono vibró. Era Evan. Vivian dice que si van a Universales Studios y toman fotos, quiere ir también con Tanner para que no se siente excluido. Está bien si la invitamos. Leí el mensaje 2 veces. Luego dejé el teléfono boca abajo sobre la barra y serví las tortitas. ¿Está listo? Leo asintió con entusiasmo y atacó el plato. Yo tomé mi café y lo observé comer. Había una tranquilidad extraña en ese momento. No la tranquilidad de la resignación, sino la de quien ya ha tomado su decisión y simplemente está esperando que el reloj termine de correr. A las 10:15, Evan llegó a casa sin avisar. Entró por la puerta con esa expresión que yo ya conocía de memoria. La culpa mezclada con la justificación, como si siempre encontrara la manera de convertir sus errores en razonamiento moral.
Zoe, necesito hablar contigo un momento. Leo levantó la vista de su plato, me miró y luego volvió a bajar la cabeza. Esa pequeña acción es de gesto de distancia deliberada hacia su propio padre. Me dolió más que cualquier pelea que Evan y yo hubiéramos tenido. Leo, ¿puedes ir a tu habitación un momento? Le pedí suavemente. Se bajó del taburete sin decir nada. Agarró su jugo de naranja y se fue. Solo cuando escuché el clic suave de su puerta al cerrarse, me gira hacia Evan. Dime. Evan metió las manos en los bolsillos. Tenía ese aspecto de hombre que lleva demasiadas cosas en la cabeza y no sabe cómo organizarlas. Sobre lo de Universal Studios, Didion dice que si vamos, Tanner se va a enterar y va a querer ir también. Y si no lo llevan a día, va a pensar que lo están excluyendo deliberadamente. Ya sabes cómo son los niños. Hice una pausa y pensé que quizás podríamos ir en 2 grupos. Tú y Leo van a las 3 de la tarde y yo llevo a Vivian y a Tanner por la mañana antes de que lleguen. Así no se cruzan y todos van a Universal Studios el mismo día. Técnicamente cumplo con ambos. Lo miré completamente inmóvil, completamente en silencio. Evan se removió incómodo bajo mi mirada. Sé que suena raro cuando lo digo en voz alta, pero tiene lógica si lo piensas bien. No quiero que ninguno de los 2 niños quede excluido, Evan. Dije finalmente con voz pausada y clara. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a desayunar con tu hijo? Él parpadeó. ¿Qué? Esta mañana Leo comió tortitas de fresa solo en la barra de la cocina. Las mismas que hacíamos todos los sábados cuando éramos familia. ¿Recuerdas eso? Evan abrió la boca, luego la cerró. Una sombra cruzó su rostro. No es el momento para no te estoy atacando. Lo interrumpí en voz baja. Te estoy preguntando. ¿Cuándo fue la última vez? El silencio que siguió fue suficiente respuesta. Evan dio la mirada hacia la ventana. Afuera, un niño del vecindario pasaba en bicicleta con su padre. Ed lo observó durante unos segundos y algo en su mandíbula se tensó. Dame hasta fin de mes. Solo hasta fin de mes para organizar todo esto. Bien, fin de mes. En 2 días seríamos legalmente divorciados. Él no lo sabía aún. Había firmado los papeles creyendo que era una separación temporal, un acuerdo de enfriamiento. Yo no lo había corregido y ahora, de pie en su propia cocina, me pedía tiempo que ya no tenía. Está bien, respondí. Evan exhaló visiblemente aliviado. Gracias. Sé que no lo merezco, pero gracias. Recogió sus llaves de la barra. Al pasar junto a mí, se detuvo un instante, como si quisiera decir algo más. Luego siguió caminando hacia la puerta. Estaré de vuelta antes de las 3 para ir con ustedes a Universal Studios. De acuerdo. La puerta se cerró. El motor encendió. El sonido se alejó por la calle tranquila. Me quedé mirando mi taza de café vacía durante un largo momento. Leo asomó la cabeza por el pasillo. Ya se fue. Ya se fue. Vino a la cocina. Escaló de vuelta su taburete y terminó su jugo. Luego me miró con esos ojos oscuros que eran exactamente iguales a los de Van y que yo amaba con una fuerza que dolía. Mamá, ¿el tío va a venir con nosotros hoy? Eso dijo Leo. Asintió despacio. Luego preguntó con la precisión brutal que solo tienen los niños de 7 años. ¿Y si la señora vivía en los llamamientos? ¿Estamos allá? No respondí de inmediato. Me levanté, llevé las tazas al fregadero, las enjuagué. Cuando me giré, Leo seguía esperando. Si eso pasa, le dije finalmente, mamá ya tiene un plan. Lo que Van no sabía era que yo llevaba 28 días construyendo ese plan. No con furia, no con lágrimas, con la misma calma con la que uno dobla ropa limpia o reserva boletos de avión a medianoche. Cuando descubrí los boletos de Universal Studios en su bolsillo, cuando vi la foto de Instagram con el pie de foto que Vivian había escrito como si Evan fuera suyo, no grité. Me encerré en el baño con la ducha corriendo y estuve exactamente 4 minutos llorando. Luego me lavé la cara, salí y empecé a pensar. Engañé a Evan para que firmara los papeles del divorcio mezclándolos con unos documentos corporativos que él siempre firmaba sin leer. Era el director ejecutivo de una empresa de consultoría mediana. Los fines de semana, cuando llegaba tarde y cansado de casa de Vivian, yo le preparaba café, le ponía los documentos sobre la mesa y él firmaba sin siquiera mirarme. Confiaba en que yo nunca le haría nada que lo perjudicara y, técnicamente, no lo estaba perjudicando, solo le estaba dando lo que ya había elegido sin pronunciar las palabras. El abogado había sido discreto. Mis ahorros, los que había acumulado en 4 años de trabajo freelance, mientras Van creía que eran gastos de entretenimiento, alcanzaron para todos los honorarios legales, los boletos, el primer mes de alquiler enciado y un fondo de emergencia que esperaban no necesitar. Faltaban 2 días, solo 2 días. A las 2:47 de la tarde, Evan aún no había llegado.
A las 3:05 me envió un mensaje. Zoe, Vivian tuvo un problema con el auto. Tuve que ir a ayudarla. Llevo al Leo en cuanto pueda. Está bien si llegan primero y me esperan en la entrada. Mire el mensaje. Luego miré a Leo, que ya tenía su mochila puesta y sus audífonos colgados al cuello. Listo desde las 2:30. Me devolvió la mirada en silencio. Guardé el teléfono en el bolso. Leo, ¿quieres ir a Universas a los estudios con mamá? Solo nosotros dos. Solo nosotros dos. Pensó durante exactamente 3 segundos. Luego se puso de pie, ajustó las correas de su mochila y caminó hacia la puerta. Vamos, mamá. El tío siempre llega tarde. Lo que Van no sabía en ese momento, mientras cambiaba el neumático del auto de Vivian en algún lugar de la ciudad, era que esa tarde en Universas a los estudios sería la última que Leo y yo pasaríamos en esa ciudad y que la próxima vez que intentara llamarme descubriría algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre los papeles que había firmado sin leer. El trayecto a Universas a los estudios lo hicimos en el metro. Leo iba con la frente pegada al vidrio de la ventana, viendo pasar la ciudad, con esa mezcla de tristeza y excitación que solo los niños saben sostener al mismo tiempo. Le tomé la mano y no la solté en todo el camino. A las 4:10, mientras hacíamos la fila para él, el área de los niños recibió un mensaje de un número que no tenía guardado. No abrí con cautela. Soy Patricia Molina. Trabajé con Evan en ArtSync durante 3 años. Sé que es raro contactarte así. Disculpa la intromisión. ¿Podríamos hablar? Me detuve en medio del pasillo. Leo tiró de mi mano. Mamá, vamos. Un segundo, amor. Patricia Molina. El nombre me resultaba conocido. Eva la había mencionado una vez hace más de un año como la directora financiera que renunció sin aviso. Recuerdo que lo había dicho con un tono irritado como si su salida hubiera sido un acto de traición personal. En ese momento no le presté atención. Ahora mirando ese mensaje, algo se movió dentro de mí. ¿Cómo conseguiste mi número? Les escribí. La respuesta llegó en segundos. Por Clara dice que confía en mí. Yo también confío en ella y creo que lo que tengo puede ayudarte. Clara, mi mejor amiga desde la universidad, abogada de familia con 12 años de experiencia y la única persona en el mundo que sabía exactamente lo que yo había estado haciendo estos 28 días. La llamé de inmediato. ¿Quién es Patricia Molina? Pregunté antes de que pudiera saludar. Alguien que vio cosas que tú no pudiste ver, dijo Clara sin rodeos. Escúchalas hoy. Lo que tiene es importante. Y sí, ya revise su historial. Es real. No te va a hacer perder el tiempo. Colgué. Le respondí a Patricia. ¿Dónde estás? En el café frente a la entrada principal de Universal Studios, mesa del fondo. Lo segundo que hicieron Leo y yo al llegar al parque, después de comprar 2 limonadas heladas, pueden encontrar ese café. Patricia Molina era una mujer de unos 40 años, cabello oscuro, traje gris, con la postura de alguien que no pierde el tiempo en ceremonias. Cuando me vi entrar con Leo, señaló la silla frente a ella. Gracias por venir. Habla, le dije simplemente. Puso un sobre la mesa. Lo abrí. Dentro había impresiones de correos electrónicos, capturas de pantalla de transacciones y un documento de 3 páginas con membrete de Hard Lot Consulting. Edan lleva más de 2 años desviando fondos de los proyectos de la empresa hacia una cuenta personal, no grandes cantidades, lo suficientemente pequeñas para pasar desapercibidas en las auditorías trimestrales, pero acumuladas. Señaló el total al pie de la última página. Lo leí, párpade renuncié porque se lo reporté al consejo directivo y me dijeron que estaba confundida. 3 semanas después me ofrecieron una indemnización generosa a cambio de mi silencio. La tomé porque tenía hijos que mantener y no estaba en posición de pelear, pero guardé copias de todo. Leo estaba absorto dibujando en una servilleta con el lápiz que siempre llevaba en la mochila. Al ser la vista de los documentos. ¿Por qué ahora? Le pregunté a Patricia. Porque Clara me dijo que te vas mañana y porque el consejo directivo de Hardlot abrió una auditoría interna hace 10 días. Si tú presentas esto primero, el relato lo controlas tú. Si lo presentan ellos primero, Edan va a necesitar un chivo expiatorio. Me quedé en silencio durante un largo momento. ¿Qué quieres cambio? Nada. Dijo sin dudar. Solo que esto no quede enterrado otra vez. Recogí los documentos, los devolví al sobre y lo guardé en mi bolso junto a los boletos de avión. Le extendí la mano. Gracias, Patricia. Me la estrechó con firmeza. Cuídate, Zoe. La siguiente es 3 horas. Las pasé persiguiendo a Leo por las atracciones de los Minions. Lo vi reír más que en los últimos 2 meses. Lo vi correr, gritar, pedir algodón de azúcar amarillo porque era del color de los Minions, exigir fotografías con cada personaje que se cruzaba en su camino.
Y cada vez que reía yo pensaba en Patricia Molina. En los documentos del sobreenclare que llevaba semanas tejiéndolo todo desde la sombra sin que yo le hubiera pedido nada más que orientación legal. No estaba sola, nunca lo había estado. Solo había tenido que decidir que no iba a ser seguida aguantando para darme cuenta. A las 7:30 de la tarde, mientras Leo montaba por cuarta vez la misma atracción, mi teléfono vibró. Era Evan. Ya llegaron. ¿Dónde están? Acabo de terminar con Vivian. ¿Puedo ir ahora? Lo leí. No respondí. Tienes minutos después. Otra mensaje. Soy por favor. Sé que lo arruiné hoy. Déjame ir. Guarde el teléfono. Leo salió de la atracción con el cabello alborotado y los ojos brillantes. Corrió hacia mí y me abrazó por la cintura. Mamá, podemos quedarnos hasta que cierren, hasta que cierren. Confirme. Esa noche de regreso a casa en el metro, Leo se quedó dormido con la cabeza en mi regazo. Yo lo miraba pasándole los dedos suavemente por el cabello, sintiendo el peso de ese día, de esos 28 días, de esos 4 años. Y entonces recordé la noche en que todo comenzó, la noche en que encontré los boletos, como me senté en el borde de la cama con los 3 papelitos en la mano, escuchando la ducha correr porque Evan estaba bañándose después de volver de la fiesta de cumpleaños de Tanner. 3 boletos Universal Studios, los mismos que Leo había pedido. Los que Evan había descartado de nuestra familia como una idea infantil. Los había tenido en la mano durante 5 minutos antes de tomar mi decisión. No iba a armarle una escena. No iba a rogarle que cambiara. No iba a pasarme los próximos años esperando que Vivian lo soltara o que él despertara por su cuenta. Iba a hacer lo único que nadie esperaba de mí. Salir, pero salir bien, salir entera, salir con mi hijo y con todo lo que nos pertenecía. Esa misma noche había abierto el chat de Clara y le había escrito una sola línea. Necesito tu ayuda para hacer esto correctamente. Y Clara, sin preguntar nada, sin juzgarme, había respondido en menos de un minuto. Ya estaba esperando que me lo pidiera. 28 días. Un tren construido en silencio. En las horas en que Van estaba en casa de Vivian, en las madrugadas en que Leo dormía y yo revisaba documentos con la pantalla en bajo brillo para no despertar a nadie. Un divorcio firmado sin que él supiera lo que firmaba. 2 boletos a IAR. Y ahora un sobre con información que transformaba por completo el equilibrio de lo que se venía. Faltaba un día, un solo día para que Eden Harrison descubriera que la mujer que creía conocer nunca había sido la que él esperaba encontrar. Eran las 10:48 de la noche cuando el taxi se detuvo frente a casa. Leo dormía profundamente contra mi hombro con el algodón de azúcar amarillo todavía pegado en una mejilla. Lo cargué hasta su habitación, lo desvestí sin despertarlo. Lo arrupé. Me quedé de pie en el umbral de su puerta durante un momento mirándolo respirar. Mañana a esta hora estaríamos en Seattle. Cuando bajé las escaleras encontré a Evan sentado en el sofá con las luces de la sala en bajo, la corbata aflojada y los codos sobre las rodillas. Tenía la expresión de alguien que ha estado practicando un discurso durante horas y ya no está seguro de que las palabras sirvan de algo. Esperé, dijo. Lo sé. Me senté en el sillón frente a él, no a su lado. Crucé las manos sobre mi regazo y lo miré sin hostilidad, sin lágrimas, sin el temblor en la voz que habría tenido 28 días atrás. Evan interpretó mi calma como apertura. Siempre lo hacía. Zoe, hoy lo arruiné. Lo sé y sé que no es la primera vez. Se inclinó hacia adelante. Pero necesito que sepas que lo que siento por ti y por León no ha cambiado. Vivian es una situación complicada. Tiene un hijo que no tiene a nadie más. No puedo simplemente ignorarla. No te estoy pidiendo que le ignores, Evan. Él parpadeó confundido por mi tono. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? Nada, dije simplemente. Ya no te estoy pidiendo nada. Hubo un silencio. Evan entornó los ojos levemente tratando de descifrar qué quería decir eso. Luego suspiró y se recostó en el sofá. Estás enojada. Tienes razón de estarlo, pero mañana podemos hablar con calma. De acuerdo. Reprogramé las fotos familiares para el sábado, esta vez sin excepciones. Lo prometo. El sábado Leo y yo vamos a estar en Seattle. Lo dije de la misma manera en que habría dicho que iba a llover. Sin énfasis, sin drama. Evan se quedó inmóvil. ¿Qué? Nuestro vuelo sale mañana a las 11 de la mañana. Saqué los 2 boletos del bolso y los puse sobre la mesa de centro. Reservé departamento allá. Leo está inscrito en una escuela nueva. Todo está arreglado. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que habíamos compartido en 28 días. Era el silencio de alguien que acaba de pisar tierra y descubre que no es sólida. Zoe salió extraña sin el tono seguro que usaba siempre. No puede simplemente. Los papeles del divorcio los firmaste hace 26 días.
Lo interrumpí. Mañana se vuelven oficiales. Evan abrió la boca, la cerró. Sus ojos viajaron de mi rostro a los boletos sobre la mesa, de los boletos a las maletas alineadas junto a la puerta. De las maletas de vuelta a mí. Vi el momento exacto en que los fragmentos se encajaron. ¿Qué papeles? Se detuvo los del contrato de renovación de la consultoría externa. Aquella noche que llegué tarde y tomé. Tenías 3 copas encima y llegaste oliendo a su perfume. Firmaste todo lo que te puse enfrente sin leer nada. No lo dije con crueldad. Lo dije como quien constata un hecho. Como llevas haciendo 4 años con los documentos de la empresa. El color abandonó el rostro de Evan. Fue un segundo, apenas un segundo de duda que cruzó sus ojos antes de que lo cerrara. Pero yo lo vi y él supo que yo lo había visto. ¿Qué sabes de la empresa? Preguntó en voz baja. No respondí. Me limité a sostenerle la mirada. Evan se puso de pie abruptamente, caminó hacia la ventana, le dio la espalda a la sala y apoyó una mano en el vidrio. Desde donde estaba, yo podía ver su reflejo. Lo vi tragarse algo. Lo vi recomponerse. Lo vi intentar recuperar el control de una situación que hacía mucho había dejado de ser suya. Zoe, si alguien te ha dicho algo sobre Arbrove, necesito que entiendas que hay contexto que no conoces. Las cosas no son como las pintan. Nunca lo son. Según tú, se giró. Esto es serio. No es como lo de Vivian. Esto puede afectarnos a los dos. A Leo y a mí no. Lo corté a ti. En ese momento, su teléfono vibró sobre la mesa de centro. Los dos lo miramos. La pantalla mostraba un nombre. R. Castillo. Art Grove Ward. Evan lo miró como si fuera una serpiente. No lo tomó. Va a seguir llamando. Le dije. Llevan 10 días con la auditoría interna. Patricia Molina les entregó las copias que guardó cuando renunció. Hoy tuve una reunión con ella. El teléfono dejó de vibrar. 3 segundos después volvió a hacerlo. Evan no dijo nada durante un tiempo que se sintió muy largo. Cuando habló, su voz tenía una textura que nunca le había escuchado. Algo entre la rabia y el miedo. 2 cosas que un hombre como él rara vez permitía que coexistieran. Tú organizaste esto. Yo no organicé nada. Yo solo escuché a alguien que tenía algo importante que decir. Tú organizaste todo esto, Evan, hace mucho tiempo. El teléfono dejó de sonar. Llegó un mensaje de texto. Evan lo leyó desde donde estaba sin tocarlo. Su mandíbula se tensó. Necesitan que vaya a la oficina mañana a primera hora. Entonces será mejor que descanses. Me puse de pie. Recogí los boletos de la mesa y subí las escaleras. Detrás de mí. Escuché el silencio de un hombre que por primera vez en años no sabía cuál era su siguiente movimiento. No el de la empresa, no el de Vivian, no el de nosotros, ninguno. En el pasillo del segundo piso me detuve frente a la puerta del cuarto de Leo. La entreabrí. Lo vi dormir. Tranquilo. Completamente ajeno el peso de lo que estaba ocurriendo una planta más abajo. Sobre su mesita de noche estaba el dibujo que había hecho en la servilleta de Universas a los estudios. 2 figuras, una grande y una pequeña, tomados de la mano frente a algo que parecía una montaña rusa. Debajo, con su letra de 7 años, había escrito una sola palabra, mamá, cerrar la puerta suavemente y fui a mi habitación. Me acosté sin encender la luz. Desde abajo llegaban los pasos de Van caminando de un lado al otro de la sala. El sonido de su voz baja hablando por teléfono. El tono urgente de quien intenta contener algo que ya empezó a desbordarse. Lo escuché durante un rato. Luego cerré los ojos y dormí mejor que en 28 días. A las 6:15 de la mañana, el despertador sonó. Me levanté, me duché, preparé el desayuno de Leo. Cuando bajé las escaleras con las últimas cosas por empacar, encontré a Evan sentado exactamente en el mismo lugar donde lo había dejado la noche anterior. No había dormido. Tenía los ojos enrojecidos y la corbata todavía aflojada y sostenía el teléfono con ambas manos como si fuera lo único que lo enclava al suelo. Me miró desde el sofá. Soy, dijo. Solo eso. Mi nombre. Como si no hubiera más palabras disponibles. Lo miré de frente sin rencor y sin lástima. Leo se despierta en 20 minutos. Si quieres despedirte de él, tienes ese tiempo. Me fui a la cocina a preparar el desayuno. El hombre que había sido director ejecutivo, que había prometido ante un altar que nunca me dejaría sufrir injusticias, que había llevado a otro niño a Universal al estudio mientras su propio hijo soñaba con los Minions. Se quedó solo en el sofá con su teléfono y las consecuencias de cada decisión que había tomado, creyendo que yo nunca haría nada al respecto. Faltaban 4 horas para el vuelo. A las 7:02 de la mañana, Leo bajó las escaleras con su mochila puesta y encontró a Evan sentado en el sofá.
Se detuvieron el uno frente al otro durante un segundo. Luego Leo fue a la cocina, desayunó sus tortitas en silencio y cuando terminó llevó su plato al fregadero y lo lavó él solo, como yo le había enseñado. Eva lo observó todo desde la sala sin moverse. Cuando Leo pasó a su lado para ir a buscar su maleta pequeña, Eva extendió una mano y le tocó el hombro. Leo, mi hijo se detuvo. Levantó la vista hacia él. Sí, tío. No lo dijo con crueldad. No lo dijo como un golpe, lo dijo con la misma naturalidad con que uno dice buenos días. Y eso fue peor. Eva retiró la mano despacio. Que les vaya bien, dijo Eva en voz baja. Leo asintió una vez, recogió su maleta y vino a buscarme. Fue en ese momento, mientras Leo subió al taxi y yo agarraba las últimas bolsas, cuando Eva se puso de pie y me siguió hasta la puerta. Zoe, su voz era otra. Sin la autoridad de director ejecutivo, sin la seguridad de hombre acostumbrado a que el mundo se organiza según sus necesidades. ¿Qué le hiciste a Vivian? Me detuvo en el rural. Me gira. ¿Qué quieres decir? Me llamó hace una hora llorando. Me dijo que no quiere volver a verme. ¿Qué? ¿Le mandaste algo? Le mandé 2 cosas. Respondí. La primera fue una captura de pantalla. La del mensaje que me enviaste a medianoche agradeciendo a un hombre por el Leo para que supiera exactamente qué clase de hombre eres cuando crees que nadie te está observando. Evan abrió la boca, no salió nada. La segunda fue una pregunta. Le pregunté si sabía que el Leo que tú le regalaste a Tañer para su cumpleaños era el mismo que Leo había pedido para el suyo, el de edición limitada, el que llevaba meses esperando que tú tuvieras tiempo para armar con él. Le pregunté si eso le parecía bien, si así era el hombre que ella había elegido para ser el padre de su hijo. El silencio que vino después fue absoluto. No la arruiné, Eva. Le di información. Lo que ella haga con eso es su decisión. Levante el asa de la última bolsa. Igual que tú tomas de las tuyas. Bajé los 3 escalones de la entrada. El taxi esperaba con el motor encendido y Leo asomado por la ventana trasera mirándome venir. Antes de abrir la puerta, me giré una última vez. El abogado te contactará esta semana para coordinar las visitas. Si decides ser parte de la vida de Leo desde Seattle, la puerta está abierta, pero será en sus términos, no en los tuyos. Entre el taxi, la puerta se cerró. Dieban de pie en la propia casa, solo con el teléfono en la mano y sin saber a cuál de las 3 llamadas perdidas responder primero. Si a Vivian, si a Art Grove o al abogado que todavía no sabía que existía. Vi cómo su figura se hacía más pequeña mientras el taxi avanzaba por la calle. Leo no se giró a mirarlo, puso la cabeza en mi hombro y cerró los ojos. No dije nada. Lo abracé en el aeropuerto mientras esperábamos el embarque. Leo me preguntó algo que no esperaba. Nosotros ya estamos bien. El vuelo hacia Seattle despegó a las 11:04 de la mañana. Cuando las nubes taparon la ciudad por última vez, saqué del bolso el dibujo que Leo había hecho en la servilleta de Universal Studios. Las 2 figuras tomadas de la mano, la palabra mam escrita debajo con letra de 7 años. Lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Cerca del pecho. Había mujeres que esperaban a que el mundo las tratara justamente. Yo había aprendido que la justicia no se espera. Se construye en silencio, con paciencia, con inteligencia y con la certeza de que tu valor nunca dependió de que alguien más lo reconociera. Evana Risen perdió una familia de esa mañana, no porque yo se la quitara, sino porque él eligió una y otra vez no quedarse con ella. Y yo elegí una sola vez. No seguiré esperando a que cambiara de opinión.